Siento que la verdad es algo hermoso, puedes intentar ocultarla, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz. Epstein proviene de una época analógica, antes de los 2000, cuando la digitalización y los teléfonos inteligentes no existían. En esa época, un Epstein era muy efectivo. Hoy ni siquiera lo necesitarías para reunir material comprometedor de alguien. Estas herramientas que estamos adoptando ahora están construyendo esta nueva infraestructura de chantaje. ¿Eso qué significa? ¿Crees que lo de Epstein está relacionado con el conflicto con Irán? 100%. Observe rápidamente. Guerras, deudas, migración, IA Epstein, Gaza. Para muchos ya no parece política, sino pérdida de control. Pero hay una pregunta que no me deja en paz. ¿Es realmente caos o es más bien un estado en el que se implementan cosas que en condiciones normales nunca serían aceptadas? De eso hablo hoy con Tahir. Con sus libros sobre Jeffrey Epstein y Peter Thiel, ha escrito 2 bestsellers e iniciado un debate incómodo. Por favor, quédense hasta el final porque a veces la solución está más cerca de lo que uno realmente piensa. Que lo disfruten. Tahir, soy un gran admirador de tu trabajo. Yo mismo no llevo tanto tiempo activo en esta escena, apenas llevo 18 meses mostrando mi rostro frente a la cámara. Al principio, al entrar en esta escena alternativa, me pareció extraño que fueras tan directo al tocar las heridas de otros sin compromiso. Ahora sé que eso hace un gran periodismo de investigación, cuestionar y no rendirse. Tu trabajo marca estándares, me alegra que estés aquí. Muchas gracias. Lo que muchos no saben de ti. Estuviste en el Süddeutsche Zeitung y renunciaste, aunque te ofrecieron 1 millón de euros para que te quedaras. No, no, Aclárame eso. ¿De qué se trata esa oferta? Lo vi en una miniatura alguna vez. Dímelo rápido. si ahora todo está mezclado y comprimido. Lo de los 1.5 millones pasó mucho después. Estuve en el Süddeutsche Zeitung, hice ahí mi formación editorial. Eso se llama voluntariado. Y después intenté en los años siguientes encontrar un lugar donde pudiera ejercer el periodismo sin tener que comprometer mis principios. Y cuando ya no lo encontré, cuando vi que ya no existía, seguí adelante. Y en ese tiempo alguien se fijó en mí, alguien que quería aprovechar esas habilidades periodísticas, quería utilizarlas para su propia agenda. Y ahí me encontré ante la decisión de aceptar ese dinero y con ello vender mis valores. Curiosamente, en esa etapa hablé con personas, amigos de mi entorno, a quienes les conté esto. La mayoría de las reacciones fueron, pudiste aceptarlo, hacer algo bueno con eso. Yo no lo veo así. Si lo haces una vez, lo harás siempre. Eso es prostitución. Me parece muy fuerte lo que dices. Ponnos en contexto rápido. Hay un patrocinador, un empresario que notó tu talento. El Süddeutsche Zeitung es la Champions League de los voluntarios. Mi pareja trabajó años en la agencia de prensa alemana y decía que todos los periodistas talentosos quieren estar ahí. Y él quería que tú estuvieras en algún lugar para una agenda sionista, para una agenda de derecha conservadora, de alguna manera. ¿Cómo se puede imaginar eso? Un periodista creo que se forma en el mainstream alemán y se hace un nombre. Y en mi caso fue así, también me hice un nombre en el sentido negativo, llamé la atención de forma negativa, lo que incluso provocó en algunas personas que de alguna manera tuvieran respeto por el hecho de que alguien defienda su opinión, que defienda su postura. Entonces todavía recuerdo cuando tenía la tarea, y eso tal vez cada editor lo ha hecho un par de veces en su carrera en el Süddeutsche Zeitung, criticar el periódico durante una semana. Ahí elegí temas muy delicados. Entonces hablé sobre la histeria por Trump. Traté de hacerle entender a la gente que lo que critican ahora de Trump no lo criticaron en Obama. El siguiente tema fue el antisemitismo. En ese entonces había un documental sobre Colega y elegí precisamente ese tema porque a él se le acusaba de antisemitismo. Y dije, mejor seamos más cuidadosos con eso. Puede decirse que es unilateral, pero ¿por qué llamarlo antisemita? Esos eran mis temas. Y la reacción de la alta dirección fue que después de que terminé, dijeron muchas gracias.
Nunca habíamos oído una opinión así en nuestra empresa. Y entonces empezó a correrse la voz sobre mí, que había alguien que, digamos, va contra la corriente. Pero por otro lado, tuve personas a mi alrededor en el grupo de colegas que decían respeto. Creo que algunas personas vieron que cuando me meto de lleno en un tema, trato de profundizar mucho y no era la primera vez que me encontraba ante una oferta así. Creo que quienes tienen un trasfondo como el mío suelen pasar por esto más seguido y quizás se rinden. Es muy fácil venderse como periodista. Hay patrocinadores allá afuera que tienen intereses sionistas o intereses nacionales. Y como periodista, cuando te sales, cuando te desvías del sistema, necesitas un lugar donde puedas quedarte, de donde puedas vivir. Ese era el camino fácil, venderme a rusos, estadounidenses, israelíes o quien fuera. Yo no quería eso. Pero en ese caso concreto se trataba de algo mucho más sutil. Se trataba de promocionar algo con mi trabajo. O sea, crear un canal. Ese canal sirve para vender un producto financiero. Y ese producto financiero se basaba en inversiones en armamento, tabaco, alcohol y alimentos. Eso me parece inaceptable, sobre todo con los alimentos. Los otros también, pero en la especulación con alimentos no se piensa tanto. Pero son un factor principal para causar sufrimiento y hambre en el mundo. Antes de continuar, el 93% de ustedes ve esto sin suscribirse. Si te das cuenta de que estas conversaciones te aportan algo, por favor suscríbete. Eso ayuda al canal más de lo que crees. Y ahora continuemos con la conversación. Describiste eso con la prostitución y rechazaste 1,5 millones. Creo que ser honesto en el mundo o simplemente tener ideales claros y no invertir en acciones de armamento ni en las que mencionaste me parece increíble. Mientras otros ya venden su alma, en Palantir presumen de haber ganado 1000%. O en Rheinmetall y luego, sí, se jactan de haber ganado muchísimo dinero ahí. ¿Cuál es tu precio hoy en día? ¿Hay una cantidad en la que digas, ok, a partir de esa suma tal vez me volvería débil? ¿O tal vez reconsiderar un poco mi propia prostitución? Bueno, primero que nada, creo en la prohibición categórica de mentir. Eso significa que la mentira o el engaño nunca deben convertirse en una muleta para mí. Porque vivo con la convicción de que la verdad libera y que al final la verdad triunfa. Eso es, por así decirlo, quiero ser sincero conmigo mismo y también con mi público. Y puede sonar extraño, pero siempre que hablo mi objetivo es percibir al público como muerto. Eso realmente suena extraño, pero lo que quiero decir es que en cuanto empiezo a pensar en cómo reaccionará mi público a lo que estoy por revelar o lo que he investigado, empiezo a cambiar lo que pienso y lo que digo, y eso no quiero hacerlo. Eso que acabas de decir es muy filosófico. Así actúan los buenos artistas. Matan a la persona que crearon para poder reinventarse por completo. Porque si no, al final terminas prostituyendo a esa persona que creaste allá afuera. Y para ser un buen periodista de investigación tienes que pasar por esa muerte, ¿no? Y eso significa inseguridad financiera. Eso significa que si haces una investigación sobre Ucrania y atraes a una gran cantidad de personas, la mayoría quiere retener a esa gente. Yo no quiero retener a nadie, eso es suicida para YouTube. Luego haces una investigación sobre Gaza y ya sabes. O sea, cuando grabas eso y lo estás editando, todo el tiempo piensas, oh, esto va a alejar a toda esa gente de mí. Y eso fue exactamente lo que pasó. Perdimos miles de suscriptores por eso. Y así siguió todo el tiempo. Cada tema que tocaba siempre hacía enojar a alguien. Y perdimos suscriptores o incluso miembros que pagaban en Patreon o lo que sea. Encuentro que la cultura de discusión en Alemania es tan tóxica, me fastidia tanto, que a veces hasta me da vergüenza ser alemán. ¿Sí? Amo este país y a su gente, soy un verdadero patriota, pero los políticos se someten ante tantos conflictos externos. Mencionaste Gaza, ahí no hay dos opiniones. 500,000 de personas han sido arrasadas.
Y aquí en Alemania hablamos de que la situación es muy compleja, la situación no se puede evaluar y realmente no podemos llegar a una declaración clara al respecto. Me gusta mantener neutralidad en mi contenido. Admiro a Candace Owens, Tucker Carlson, Mearsheimer y Jeffrey Sachs. Realmente observo todo el mundo para poder llegar a mis propias conclusiones, y en todas partes se critica a Israel de alguna manera. Pero aquí lo tratamos con pinzas debido a la historia, también entre los jóvenes. Siento que no me identifico con la política. Sí, eso tiene que ver otra vez con el tema de la veracidad. Simplemente ya no espero que los políticos alemanes digan la verdad sobre ese tema. Bueno, mi enfoque en el canal no es ser un reportero de noticias ni nada por el estilo. Eso siempre lo he rechazado. Bueno, yo también fui el que muy temprano en el Süddeutsche Zeitung, creo que incluso el día que empecé a trabajar ahí, dejé de leer el Süddeutsche Zeitung porque las noticias casi las detesto. Por un lado, claro, para mí es importante estar al tanto, pero las noticias ciegan. Por eso hago mi trabajo así. Investigo a fondo un tema antes de presentarlo completo. Y las noticias pueden manipularnos o cegarnos solo cuando estamos desconectados de nuestra historia. Y muy a menudo tengo la sensación, cuando hablo con la gente, de que no son capaces de comprender los temas porque son muy olvidadizos. Es normal, todos olvidamos cosas. Y trato de recordarles con mi contenido lo que pasó antes para que así puedan percibirlo en un círculo cerrado y también puedan orientarse. Entonces, ya hablamos de Irán y lo que ocurre ahí. Así que tengo discusiones con la comunidad iraní en el exilio y tengo discusiones con personas que están del otro lado. Me doy cuenta de que algunos tienen déjà vu, algunos ven esto y dicen esto ya lo conocemos todo. Los titulares, la argumentación y la propaganda ya los vimos en Irak, Libia o cualquier lugar. Siempre ha sido así. Los demás tienen un déjà vu, así se llama. En realidad lo conocen, pero están ahí y piensan, no, ahora es completamente diferente. Esto es algo totalmente nuevo. Y, y en ambos lados, unos que se sienten confirmados, incluso ahí veo cosas problemáticas y del otro lado también veo cosas problemáticas. Y eso simplemente se debe a que intento servir a la verdad y no a mi visión del mundo. Y en cuanto veo algo que va en contra de mi visión del mundo, para mí no es algo que, digamos, que me ponga nervioso o que me moleste, sino que yo considero la verdad como algo hermoso. Uno puede intentar ocultarla, pero siempre encuentra, siempre se abre camino hacia la luz del día. Hace unas semanas tuve como invitado a Florian Haum. No sé si quieras hablar de eso, pero él dijo que tú, o más bien tu casa, fue víctima de un atentado. ¿Ese es el precio que uno tiene que pagar por desafiar realmente a las élites? Ese fue un caso muy especial porque estaba trabajando con Florian Haum en algo, en una investigación sobre su pasado. Y ya sé más o menos dónde está el límite para experimentar algo como lo que describiste. Ah, y se trataba de que al profundizar más en su biografía, llegué a un punto donde se trataba de descubrir algo sobre alguien que es como un fantasma. Sí, hay alguien que ha desarrollado una cierta táctica para enriquecerse millones de veces. Debo cuidar como lo digo. Y esta persona ha hecho eso con algunas grandes empresas. Yo intentaba averiguar qué hace, cuál es su truco. Y mi objetivo ni siquiera era publicarlo, sino simplemente averiguarlo para una biografía. Y me puse en contacto con un contacto del FBI, quería información. Y eso fue un error que llevó a que esa persona simplemente enviara una señal de advertencia y dijera que no avanzara más.
Sí, mi error fue simplemente organizar una reunión en casa que en realidad estaba planeada para otro lugar y me comuniqué mal por un canal equivocado. Y eso fue lo que pasó, sí. ¿Pensaste que podrías poner en peligro a tu familia y debías ser más cuidadoso en tu trabajo? Sí, definitivamente. O sea, tengo que ser más cuidadoso. Y lo otro es, lo que también aprendí es cuál es el enfoque de mi periodismo. ¿Se trata de hacer la guerra? ¿Se trata de derrocar un sistema o se trata de cambiar a las personas y su conciencia para que a largo plazo ganemos? El bien triunfa y definitivamente he pensado mucho en eso y también he aprendido que debo elegir mis batallas. No debo tomar las batallas de otras personas, por así decirlo. Y tuviste a Florian Home como invitado. Investigué mucho sobre su vida. Esa vida es tan salvaje, es muy loca y enredada, que tú... Entonces él jugó con fuego. Y hoy esto, cómo vive y lo que ha pasado en los últimos años, con vigilancia, persecución y así sucesivamente, todo eso sigue siendo el precio que paga por ello. Por un lado es trágico, porque es alguien así. No sé cuánto lo conociste, pero en realidad es buena onda, de esos con los que puedes relajarte, ¿sí? Y me llevé muy, muy bien con él durante mucho tiempo, porque él es alguien que no tiene aires de grandeza y simplemente es muy, muy flexible y adaptable. Pero su pasado siempre puede alcanzarlo. Como dije, ha provocado a la gente con su manera de actuar, ha hecho enojar a muchísima gente. Y porque aún hay mucha gente en este estanque de tiburones que lo desea, quieren participar en lo que él hace, multiplicar el dinero hasta hoy. Él puede ganar muchísimo dinero a ciegas. Eso atrae a ciertas personas y es peligroso. Sí, esa es mi conclusión de todo esto. Tengo que ser cuidadoso y mi periodismo debe ser utilizado de manera más concentrada y enfocada para el panorama más amplio. Florian Hom me parece una personalidad muy interesante y fascinante. Me gustan las personas que viven al extremo y se reinventan constantemente. Y cada vez que uno se reinventa, también se acerca un poco más a su propia verdad. Si quieres saber rápido quién es Florian Hom, hay un artículo en Business Insider. Está súper, súper bien descrito, donde se esbozan varias etapas de su vida. Es increíble. Así que si estás sentado aquí y te molesta que tu exnovia te haya dejado hace 10 años y sigues quejándote por eso, por favor mira su vida. De verdad. Podrían hacer varias películas de suspenso sobre eso. Es una personalidad increíble. Tahir, cuando el Estado quiere protegerte, me pongo muy alerta. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste sobre la prohibición de las redes sociales para los jóvenes aquí en Alemania? ¿A quién beneficia eso? Sí, esa siempre es la primera pregunta. Y por supuesto es interesante que desde el 2023 hemos estado experimentando las redes sociales que han causado un cambio en los jóvenes. Y es que ese es ese momento, tal vez tú también lo conozcas. Mi papá solía leerme noticias del teletexto, así en los años 90, en los 2000, me leía las noticias. Yo era adicto al teletexto, ¿sí? Podía ver cada página, desde la cero hasta la más alta. Sabía todo sobre el teletexto. Todo el tiempo solo leía teletexto. No había nada más. Sí, también podías controlarlo. Sí, sí. Y sabes ese momento cuando te das cuenta de que lo que te contaron o lo que leíste en las noticias no es cierto. A veces solo revelan una parte de la verdad para ocultar algo más profundo. Y también se dice, la mejor historia es la que está más cerca de la verdad. Así es.
En el lenguaje de los servicios de inteligencia se dice eso a menudo. Eso significa que no todo es mentira, sino que la ficción está muy bien hecha y por eso es tan creíble para muchas personas. Y cuando empiezas a investigar, y eso lo he hecho en el canal, tengo un formato que se llama Sin Comentario. Recorto fragmentos de los principales medios y los uno para crear una imagen completa. La verdad está dispersa, nos abruma y olvidamos. A veces no tenemos tiempo para armar el rompecabezas y ver la imagen completa. Eso es lo que los jóvenes han vivido en redes sociales últimamente, sobre todo con Gaza. Nos dijeron que hubo un atentado, que es el atentado más terrible desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, etc. Y que esa reacción sería normal. Uno debe defenderse. Pero eso fue defensa y toda esta narrativa y lo que dijeron nuestros políticos. La mayoría de los políticos en Alemania, hubo muy pocos que realmente mantuvieron una línea estable. Pero nos dimos cuenta de que nuestra política, nuestro Estado, nuestro gobierno no son soberanos. Simplemente no pueden tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque ellos están atados financieramente, porque están atados a líneas partidistas o porque son chantajeados. Ese es el tema que resurge ahora, el de Epstein. Muchos jóvenes en redes sociales también lo han notado. Nuestras élites y gobernantes pueden ser controlados. Antes, eso siempre era una teoría de conspiración, pero que hay personas que, que recopilan información comprometedora, usan esa información contra esos políticos para intentar controlarlos. Y ya sea el caso de Gaza o el de Epstein, eso llevó a que las redes sociales tuvieran que ser controladas. ¿Y cómo sucedió exactamente eso? También lo investigué en detalle en mi canal. Entonces, ¿qué papel jugó Mark Zuckerberg? ¿Qué papel jugó Larry Ellison de Oracle? Y también el gobierno de Trump que impulsó una operación de encubrimiento en el caso Epstein. Netanyahu dijo públicamente que tenemos que volver a controlar las redes sociales. Debemos hablar con Elon Musk y otras personas. Y ahora se ve que el algoritmo juega aún más en nuestra contra que antes. La explicación es grandiosa. Mencionaste a Larry Ellison y Netanyahu. Lo han dicho claramente en redes sociales en clips virales que cualquiera puede ver. Whoop. Las armas cambian con el tiempo. No puedes pelear hoy con espadas, eso no funciona muy bien, pero tenemos que luchar con las armas que corresponden a los campos de batalla en los que estamos involucrados. Las principales están en redes sociales y la compra más relevante ahora es clase. TikTok, número uno, y espero que se lleve a cabo porque puede ser trascendental. Realmente dijo frente a las cámaras que al final la fase 2 será que de alguna manera habrá que restringir las redes sociales. Y yo soy exprofesor de preparatoria. Esta prohibición de redes sociales no tiene relación con los jóvenes. Si realmente fuera por ellos, aunque fuera solo un 1%, sería diferente. Comenzarían con el consumo de azúcar y la comida de la cafetería escolar. Ejercicio, sueño y estabilidad psicológica son factores que beneficiarían más a los jóvenes. Y acabas de mencionar a estos protagonistas, Larry Ellison. Este guión ya se implementó tal cual en Estados Unidos. Larry Ellison. Durante años se hablaba de China, pero con TikTok surge la necesidad de limitar esto. Ahora Larry Ellison, el nuevo CEO, tomó el control de TikTok de repente. Se prohibieron de inmediato todos los temas sobre Epstein, el sionismo y Gaza. Creo que lo mismo ocurrirá con las redes sociales en Alemania, porque el Estado ya nota que pierde el control de la opinión pública. Sí, no hay que olvidar que todavía hay muchísimas personas que realmente siguen viendo ARD y ZDF.
Yo creo que la generación actual es realmente muy inteligente porque tienen posibilidades de comparación con las que las generaciones anteriores solo podían soñar y simplemente comparan. Oye, ¿qué me están contando en la televisión? Y yo veo las imágenes en TikTok o en otras redes sociales y no coinciden para nada. Los jóvenes de hoy, de quienes se supone que deben ser protegidos, ven la miseria de los homosexuales en Alemania y deciden votar por AfD en vez de los verdes. El Estado nota que ya no puede imponer su propaganda. Por eso, los guardianes mantienen la misma narrativa. Antes, Strick quería proteger a los mayores, ahora a los jóvenes. Es gaslighting en su forma más pura. Y quien no se da cuenta de eso, de verdad va a terminar pasado mañana como carne de cañón en algún frente, porque así es realmente. Sí, obviamente, si uno se toma unos minutos para analizarlo más a fondo. Dijiste que los jóvenes son muy inteligentes, yo también lo creo. Pueden comparar. Es Definitivamente es más fácil. Cuando uno está buscando la verdad, para un joven es más fácil avanzar en eso. Por otro lado, las posibilidades son inmensas de cansar a la gente, de distraerla, y yo veo ambas cosas. Sí, o sea, veo que como siempre, con la mente y con las almas de los jóvenes, se juega y se les manipula. Y justo ahora es un momento muy, muy importante. Y ahí entra esta prohibición de las redes sociales que por supuesto se vende como protección, como dijiste, pero al final se trata de restringir la libertad de expresión. Sí, Ya has mencionado a Epstein en algunos puntos. Te volviste más conocido para el público general gracias al libro. Antes eras, por así decirlo, considerado casi un teórico de la conspiración. Ahora, con este libro que investigaste hace años, cuando se consideraba teoría de conspiración, diste en el clavo. ¿En los últimos meses sentiste un poco de satisfacción o tuviste esa sensación de decir, sí, se los he estado diciendo desde hace años? para nada. Porque todavía creo que estamos muy, muy lejos de esclarecer el tema. He recibido muchas solicitudes de medios convencionales para hablar del tema, pero al hablar con ellos noto que siempre es lo mismo. Sensacionalismo, chismes, voyeurismo, pero nada de esclarecimiento. Y por eso todavía no puedo alegrarme por eso. Por supuesto estaba feliz de que hubiera movimiento de nuevo y también de que el tema volviera a ser importante, pero el resultado actual no es satisfactorio. No siento satisfacción maliciosa. ¿Tuviste un impulso así en los rankings de ventas en Spiegel? Siempre fue así. En el lugar 15 creo, ahora está de alguna manera en el lugar entre los 10 primeros. Pude haber aprovechado más y subirme a esa ola para posicionar mejor el libro. Sí, hubo ventas, pero me beneficié financieramente y ahí llegamos a un tema muy importante, especialmente para mí. Yo hago este trabajo, pero dependo de plataformas y estructuras que son más antiguas que yo y ahí es donde algo tiene que cambiar. Eso significa, no puede ser que aquellos a quienes a quienes les vendo mis libros, que yo no tenga acceso a saber quién los compró. ¿Y cómo puedo llegar a esas personas? Mis propias plataformas, YouTube, o Instagram o lo que sea. No sé quién me sigue ni cómo llegar a esas personas. Eso cambió hace 10 o 15 años, antes era distinto. Pero quienes se suscriben a mí, no tengo oportunidad de aparecer en su línea de tiempo, incluso si activan la campana. Solo alcanzaré a unos pocos. Siempre recibo mensajes como, ¿aún existes? ¿Sí? O sea, de los suscriptores que celebraban mis cosas hace años, ellos dicen, no recibí notificación ni aviso sobre eso. Así es con una editorial, yo lo hice para una. Fue una experiencia importante haberlo hecho esa vez. Pero por cada libro gano como 1 euro con 10 centavos, para que se den una idea. Mi editorial gana 25 euros. Sí, claro, impuestos y aquí y allá costos de trabajo. Pero aún así,
No veo por qué alguien debería enriquecerse con mi trabajo y que al final ni siquiera tenga la oportunidad de llegar a la gente, como dije. Ahora tengo mi canal y mi editorial Grenzgänger. Hacemos todo nosotros mismos. Es increíble, no debe olvidarse. Tienes veintitantos años, ¿verdad? No, tengo 30 y tantos. Ok, treinta y tantos. Tarik tenía veintitantos, ¿no? No, tampoco, se ve joven. No sé con quién hizo un pacto, pero tiene más de 40. Ok, impresionante. Mezclaste chismes, rumores y voyeurismo sobre Epstein. Ahora dime dos frases más rápido. Ya escribiste dos bestsellers. Hablaremos del segundo pronto. Seguro escribirás muchos más. Pero que describas a Epstein como chismes, rumores y voyeurismo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Jeffrey Epstein, te guste o no, fue un gran creador de redes. Sí, o sea, realmente celebridades de primera nobleza, empresarios, políticos, sí, hasta en la ciencia más profunda y la industria musical. Impresionante que reuniera a tanta gente, pero igual no pasará nada. Leí que, según el dato, Donald Trump aparece entre 4 y 16,000 veces en los archivos. No habrá consecuencias. Andrew podría ser sacrificado, pero ¿quién es? Quizá es parte de una élite muy antigua o alguien de la tercera fila. ¿Qué crees que es el propósito de esta publicación por partes? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es un sistema que teme la caída. Y para mí, las publicaciones sobre Epstein son como una válvula de escape para la frustración de las masas. Durante 6 años solo hubo dudas, vacilaciones, sabotajes y prohibiciones, nada más. Interés nacional y demás. Y ahora, de repente, tenemos esta biblioteca de Epstein en la página del Ministerio de Justicia y se puede investigar ahí y cualquiera puede encontrar algo que confirme su visión del mundo. Pero nada es tan comprometedor como para que tenga consecuencias penales. Y así debe ser. Creo que en esta gestión de crisis o gestión de reputación, como lo llaman, que es llevada a cabo por los encargados de relaciones públicas, que trabajan para cada político, para el gobierno, para aquellos que, por ejemplo, ahora fueron interrogados ante el Congreso, Bill Clinton, Hillary Clinton, Leslie Wexner, etc. Cada palabra que dicen está medida y filtrada. Y en la gestión de crisis hay técnicas que se están utilizando justo ahora. Primero, el sistema está completamente entrelazado en ambas direcciones, sea demócrata, republicano o globalmente. Se levantaron muros, se guardó silencio. Luego, el siguiente paso, entrega limitada. Lo que ya describí, o sea, partes de la verdad poco a poco, se dan a conocer al público para ocultar otra cosa. Primero expliquemos solo la técnica y métodos. Lo del sistema Epstein quizá lo veamos después. Luego tuvimos durante años simplemente esperar a que pase y ahora de repente tenemos una sobrecarga de información, así se llama. Fuimos absolutamente inundados con información, nadie realmente puede ordenarla. Eso resulta en más apoyo a las élites. División, polarización, discusiones sin fin, nada se prueba totalmente. Siempre puedes decir sí, pero eso puede significar otra cosa, y así es. Eso es parte de esta operación de encubrimiento para proteger el sistema. Porque lo que no debe pasar es que perdamos la esperanza y la confianza en el sistema. Y eso es parte de ello. Los archivos de Epstein muestran que el poder y el dinero corrompen. Son actores muy buenos. No importa si eres de AfD, CDU u otro, en Davos se discuten temas importantes como clima y justicia. En los cuartos traseros es donde suceden los eventos reales de Davos, los no oficiales, donde todas esas personas que nos dicen cómo debe funcionar la moral se sientan juntas, sin importar de qué partido sean, y luego discuten cómo pueden usar todas esas leyes a su favor o cómo pueden evadirlas. El tema del Estado profundo siempre fue una conspiración.
O sea que existen estructuras más profundas que, por así decirlo, mantienen nuestro estado, que son más antiguas y duran más que los representantes elegidos. Eso siempre se supo, teníamos muchísimos indicios y pruebas de ello, pero ¿eso entró en la conciencia colectiva? No, porque la conciencia colectiva de una sociedad fue bombardeada con eso, de que simplemente podemos emitir nuestro voto y que con eso podemos cambiar algo. Pero ahí quiero hacer una distinción. Entonces dijiste, sí, nuestros políticos son controlados o hay estas estructuras que los dominan. Yo diría que hasta cierto punto los políticos tienen libertad, así como hasta cierto punto los periodistas tienen libertad para informar. Como mencioné, es una ficción muy bien hecha. Entonces, ya sea que hablemos de AfD o de otros partidos como el SPD o el FDP, es interesante cómo los políticos hablan al dejar el poder. O cuando los han expulsado del Bundestag. Y la pregunta es, ¿cómo hablan entonces cuando están en el gobierno? Y ahí hay diferencias importantes. Eso se ve en los verdes. Los verdes eran revolucionarios y luego se volvieron parte del establishment y empezaron a usar un lenguaje completamente diferente. De repente hablaban a favor de Estados Unidos, a favor de Israel, y las partes del Partido Verde que eran hippies, que eran de izquierda, simplemente fueron eliminadas. Eso es, por así decirlo, eso sucede una y otra vez en el camino hacia arriba, hacia el poder y también hacia el dinero. Que uno tiene que ponerse anteojeras en el ascenso, de lo contrario no se puede llegar más alto. Uno tiene que volverse insensible y tiene que volverse sordo para el sufrimiento y la injusticia allá afuera. De lo contrario es imposible ascender. Y creo que esa es la esencia de todo el caso en realidad. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos a nosotros mismos dónde estamos parados. ¿Qué haría eso con nosotros si nosotros tuviéramos todos los accesos y redes que tenía un Epstein y todo el dinero del mundo? Y ese poder, o sea, cuando uno revisa los archivos de Epstein, ahí simplemente ves desde qué posición tan arrogante estas élites se comunican entre sí. Hablan de multitudes de personas como si fueran piezas de juego y ganado tonto. Y ahí simplemente tienes que fijarte en ti mismo y también evitar ser ese tipo de persona. Sí, mencionaste que los políticos se vuelven insensibles al subir, y concuerdo contigo al ver a los de alto nivel. Ellos son así, ahí está. Creo que a medida que subes, los verdaderos idealistas son devorados. Y los que quedan simplemente son súper arribistas, harían cualquier cosa por su carrera. No tienen valores ni un compás de valores por el que vivan. Y por eso, rápidamente son 5% OTAN, bombardean otro país, toman alguna posición que en realidad ni siquiera representan internamente. Pero al final de cuentas, pues son simplemente actores en toda esta gran red. Y sí, acabas de mencionar la visión del mundo de la élite. Hace poco, Sobre los actores, lo menciono rápido porque alguien podría decir que no tenemos idea y nunca estuvimos en política. Tuve la experiencia, solo para respaldar lo que dices, tuve esa experiencia. En 2012 y 2013 ocurrió la gran crisis de Siria y el conflicto entre Irán e Israel estaba en su punto más alto. Hice un documental titulado El tambor de guerra. Y este documental tenía como objetivo reunirse con políticos, hablar con ellos sobre la situación y también advertir sobre esa propaganda de guerra y abogar por la paz. Y así sucesivamente. Apenas empezaba mi trabajo y, y visité a un político del FDP, y ese no fue el único caso. Y visito a este político en Hamburgo y nos sentamos, preparo la cámara. La cámara está lista. Solo falta el político, quien entra con una bolsa de regalos de Axel Springer. La pone ahí, se sienta y luego su asistente viene y le pone dos papeles sobre la mesa
Y mi primera pregunta es, ¿cuál es su postura sobre la crisis en Siria y lo que está ocurriendo en las calles de Damasco? Y así sucesivamente. Este político diputado del Bundestag, también ese es su tema, así lo veo yo. Tiene esa hoja frente a él, mira hacia abajo, mira a la cámara. Él dice así, lo primerísimo que Bashar al-Assad hace allí no está permitido de ninguna manera. Debe dejar de masacrar a su propia población. Mira hacia abajo repetidamente. Esto es una forma extrema donde uno dice, sí, solo era un político tonto. Pero lo que no debemos olvidar es que la vida de un político está tan estructurada que no tienes tiempo para nada. O sea, tienes esta reunión, luego tienes que ir a tu distrito electoral, tienes que tener conversaciones ahí, luego tienes que hacer publicidad para tu partido. En esta vida estructurada no tienes tiempo para prepararte en los temas, por eso existen los asesores. Lo que quiero decir es, hay estructuras muy, muy influyentes dentro de la política que te dan directrices, que escriben tu guión. Y como dije, estás tan atado a tantas obligaciones que no eres capaz de pensar, de sentarte un momento y decir, sí, ¿cuál es realmente mi postura al respecto? No tienes tiempo. Por eso tenemos actores, como dijiste. Sí. Hay bastantes escenarios allá afuera, por ejemplo, se dice, lo he leído muchas veces. Quieren que ignoremos el plan del Gran Israel y los proyectos de transhumanismo. Publican esto poco a poco para que no veamos dónde se deciden cosas importantes. ¿Crees que el tema de Epstein tenga relación con Israel? ¿Crees que el caso Epstein está relacionado con el conflicto en Irán? 100%. ¿Está bien? Porque hay que ver lo que ha pasado en Estados Unidos en las últimas semanas antes del ataque a Irán. Entonces, primero hay que saber bajo Joe Biden, porque siempre es importante equilibrar eso, por así decirlo. Que esto no es solo una crítica contra Trump, sino que estamos hablando de un sistema, y este sistema tiene dos caras. Y hay una cara sonriente, una cara amable, y luego está la cara dura, fuerte, como la de Trump, por ejemplo. Son dos caras de la misma moneda. Con Biden no hubo interés ni llamados para publicar los archivos de Epstein. Entre los seguidores de Trump la situación era diferente. Para muchos en Estados Unidos, hacer a América grande otra vez significa lo mismo. Tenemos que a los de arriba sacudirlos. Hay que limpiar Washington y drenar el pantano. Esos eran los lemas que Trump usó para llegar al poder. Y si no logras derrotar a esa red de pedófilos, esa siempre fue la acusación de los críticos del sistema. Existen redes de pedófilos, existe abuso de poder, existen estructuras sobre las que no tenemos influencia. Y Trump es quien supuestamente viene de allá arriba y sabe lo que pasa ahí. Es un gran negociador que no depende del dinero de esas élites, lo cual no es cierto. O sea, recibió 1.500 millones para su campaña electoral, principalmente de 7 familias. Y luego podemos hablar de cuáles son esas familias. Son principalmente sionistas, de círculos sionistas. La familia Adelson es la más importante. Pero ese era el problema para Trump, que esa presión era tan inmensa y amenazaba con dividir simplemente a sus seguidores. Y esa fue la razón por la que se publicó. Había que quitar presión de esta olla. Así que, y los últimos días antes del ataque a Irán fueron así. Los políticos, ya sean republicanos o demócratas, han dicho abiertamente, nuestro presidente probablemente es un pedófilo. Incluso hay una declaración de Ted Lieu, así se llama, a la prensa, un mes antes del ataque. Tenemos que hacer que Trump rinda cuentas. Había personas en el Partido Republicano como Thomas Massie o Marjorie Taylor Greene que aumentaron tanto la presión que Trump habría tenido que testificar ante el Congreso, lo cual no le habría favorecido. ¿Qué ocurrió en ese tiempo?
Los republicanos lo impusieron porque actualmente gobiernan. Hillary y Bill Clinton deben testificar. Ellos se sentaron y ahora la audiencia es pública. ¿Qué dijeron? Casi nada, nada con lo que podamos hacer algo. Pero no se ve bien para el sistema cuando estos pesos pesados que representan a partidos enteros en este sistema de repente pueden ser cuestionados. Así que, y justo en ese momento, o sea, realmente 1 o 2 días después de las declaraciones de Hillary y Bill Clinton, ocurre este ataque. Tuvimos, por supuesto, la séptima visita de Netanyahu en Estados Unidos. No hubo ningún representante extranjero de gobierno que estuviera más veces en Estados Unidos y se reuniera con Trump. Así que también ahí la presión era inmensa. Y el siguiente nivel es que las conexiones con los servicios secretos israelíes y con el establishment israelí están presentes a lo largo de todo el caso Epstein. Y lo que me puedo imaginar es que simplemente le dijeron a Trump, ¿sabes qué? Esto te va a ayudar de 2 maneras diferentes. Puedes distraer a la gente con esta guerra y alejarla de este tema, ya que a Trump le molestó y lo expresó públicamente. ¿Siguen hablando de ese tipo? Ya basta. Y todo eso es un engaño. Él realmente intentó todo para desviar la atención de eso en representación de esas élites. Sí, y al final también me puedo imaginar que simplemente chantajearon a Trump. O sea que solo fragmentos de este caso Epstein salieron a la luz pública. Dijiste que hay tanto que está tachado. Faltan partes en los correos electrónicos, simplemente en las cadenas faltan partes, faltan archivos adjuntos. Supuestamente hay todavía 3 millones de archivos que no se han publicado. Quizás hay mucho, mucho más. Sentí que buscaban aumentar el chantaje diciendo a los involucrados, sí, lo insinuamos, podríamos ir más allá, pero lo dejamos así. Y creo que Israel tiene muchísimos hilos en sus manos. Nadie habla de eso. Leí hace poco. Sí, alrededor de Epstein circulan de nuevo muchas cosas antisemitas, y eso no está bien. A eso se aferran. Pero eso es exactamente lo mismo con Ehud Barak y así, que tenía conexiones muy, muy cercanas con el Mossad. Eso aquí es completamente, por cierto, en Estados Unidos se habla abiertamente de eso, en toda Europa se habla abiertamente de eso. Solo que nosotros aquí en Alemania tomamos una posición especial y actuamos como si el mundo allá afuera funcionara de manera completamente diferente. Pero también hay que decir que Alemania es muy, muy especial. Tú mismo fuiste maestro. Y nosotros como alumnos muchas veces hacíamos bromas sobre que incluso vimos el Tercer Reich en la clase de matemáticas. Entonces, eso no es casualidad. No es casualidad que una y otra vez como niños fuimos traumatizados con este tema. Es un tema increíblemente terrible. Las imágenes que nos mostraron, las historias que nos contaron y esos son momentos desencadenantes. Para la mayoría todavía son momentos desencadenantes. En cuanto escuchas el tema de Israel o los judíos, ya te genera solidaridad. Y nuestros periodistas nunca podrían abordar ese tema. También porque los personajes involucrados en los archivos de Epstein, muchos tienen una cercanía especial como inversionistas, como patrocinadores de proyectos periodísticos en Alemania. No se puede considerar eso. O sea, no te pagan por tener estos conocimientos. Te pagan, desde mi perspectiva, para predicar lo contrario. Las agencias de noticias tienen un papel muy importante en esto. Hablemos, Tahir, de una personalidad que no aparece en Alemania ni globalmente, ni en los archivos de Epstein, Peter Thiel. Es el multimillonario bueno que critica la cultura woke, se dice libertario y habla de libertad, menos Estado y responsabilidad individual. ¿Qué pasa con este hombre? Peter Thiel aparece muy seguido en los archivos de Epstein. ¿En serio? Sí, él siempre ha dicho,
Me encontré con Epstein un par de veces por temas financieros. Asesoría financiera. Y ahora sabemos que en realidad se reunió con Epstein muy seguido, y no solo en su mansión en Manhattan, sino también en la isla, que de hecho la llaman Isla Pedo, donde se celebraban esas fiestas tan famosas. ¿Y quién más estuvo ahí? Lo sabemos por esos correos electrónicos. Elon Musk, Mark Zuckerberg, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, siempre había reuniones ahí. ¿Por qué intentan estas personas, y me refiero a él y también a los otros nombres que mencioné, por qué intenta un Peter Thiel ocultar eso? Porque el complejo Epstein vuelve algo muy visible. Ahí surge entonces, por influencias sionistas en este mundo tecnológico, una nueva infraestructura. Eso lo investigué a fondo en mi nuevo libro. Estuve en Silicon Valley y conocí amigos de Peter Thiel y tratamos de condensar eso. Peter Thiel ha Mark Zuckerberg construido. Él era un desertor universitario, creó Facebook, fue el primer inversionista en Facebook. Y lo que hay que saber es que Facebook es un proyecto de DARPA. Quizás conozcan DARPA. DARPA es una agencia en Estados Unidos que tiene solo un objetivo, y es ser el número uno en esta carrera tecnológica en lo que respecta a armas, a tecnología en general. Y DARPA también cuenta con un brazo llamado In-Q-Tel. In-Q-Tel es la rama de inversión de la CIA. Así es como colaboran. Peter Thiel creó Palantir con fondos de In-Q-Tel, el software de vigilancia. A eso llegaré en un momento. Pero en el caso de Facebook fue así. Él construye, o sea, Peter Thiel construye Facebook con su inversión. Y el día en que Facebook se lanza en línea, el mismo día, otro proyecto de inteligencia se desconecta. Estaba oculto y se llama conciencia total de la información. Y cualquiera puede leer sobre eso. Se trata de crear perfiles de personas, también a nivel global, y alimentar esos perfiles con la mayor cantidad de datos posible. El único problema que tenían eran las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, y siempre había acusaciones de que todo eso no era legal. Facebook es la versión voluntaria de este programa de inteligencia secreta. Eso fue muy inteligente. Solo dieron a la gente una línea de tiempo y un perfil. Primero nos hicieron adictos y aprovecharon nuestras debilidades al querer mostrarnos. Y Peter Thiel es la persona que construyó eso. Peter Thiel es la persona que construyó Palantir, software de vigilancia que actualmente usan autoridades judiciales y agencias de inteligencia en todo el mundo. Y se trata de las enormes cantidades de datos de las redes sociales, de Amazon, por ejemplo, ¿sí? Que la mayoría pasan por Oracle, de Larry Ellison, que puedan usarse con datos bancarios y de identidad, todos vinculados entre sí. Y, y por así decirlo, que esté disponible para los compradores de este software para su uso. ¿Por qué compramos precisamente Palantir? ¿Por qué usamos Palantir? Palantir nos convence por su sencillez. Parece una barra de búsqueda donde puedes escribir Simo. ¿Se puede usar? Se puede usar. Ahora puedo acceder a Palantir. Tú no, las autoridades. Ok, o sea, como un chat GPT que solo pongo un nombre y me salen todas las informaciones, ¿o cómo es? Correcto. Toda la información de algún lugar se reúne ahí, por así decirlo. Digamos que eres comisario de policía y tienes a alguien, pero no avanzas con el caso. Te sientas frente a la herramienta de Palantir, escribes el nombre y obtienes la información, ahorrando mucho tiempo y energía. ¿Lo has probado? No lo he hecho. Solo lo conozco por descripciones.
Hace años leí que Facebook tiene más de 10.000 datos sobre nosotros, es decir, información que dejamos al estar en línea. Eso significa que ya tienen el psicograma perfecto sobre nosotros, porque claro, compartimos todo de alguna manera, dónde estamos, en qué etapa de la vida nos encontramos. Y por eso la publicidad funciona tan bien. Digo, la mayoría de los ingresos de Facebook vienen justamente de la publicidad, porque puedes dirigirla de manera tan perfecta. Acabas de comprar una casa, estás en proceso de divorcio, buscas una aspiradora, ellos saben exactamente en qué etapa de la vida te encuentras. Y si además entra Palantir, todas esas herramientas de inteligencia secreta y la inteligencia artificial, trato de resumirlo en mis palabras. Existe esta oposición controlada, es decir, nos quejamos de los peces pequeños en algún lugar, y al hombre que está construyendo toda esta infraestructura digital en el trasfondo, a ese de alguna manera lo dejan hacer lo que quiera. Exactamente. Y básicamente, este hombre, que en realidad son unos cuantos miles, no son más, lo único que quieren es tener previsibilidad, por eso están construyendo estas herramientas tan rápido, para que de alguna manera, para que los otros 9.000 millones no se despierten un día, salgan a la calle e intenten poner todo el sistema en su contra de alguna manera. Y hace poco vi una entrevista de Peter Thiel, una de sus raras entrevistas, y ahí dijo que Greta Thunberg era el anticristo. Y uno puede pensar lo que quiera de esa persona, no quiero entrar en detalles, pero también creo que Greta Thunberg ha hecho más por el movimiento climático, por Gaza, que los políticos de los últimos 50 o 100 años. Solo como nota al margen, para ese tipo de personas, Greta Thunberg es así, algo impredecible, un error del sistema, que alguien con autismo pueda lograr reunir a millones de personas detrás de sí. Si tomo lo que dijiste, lo entiendo así. ¿Qué tan rápido se implementa la agenda digital? Siempre se menciona que para 2030 sería el gran reinicio. ¿Cuál es la línea de tiempo? Bueno, en Alemania va a tardar más, lo cual también es bueno, debo decir, porque aquí las preocupaciones son tan grandes que va a tardar más. Pero tenemos un canciller que trabajó para BlackRock. El cónyuge de Peter Thiel es miembro de la junta directiva de BlackRock. No es coincidencia que ahora usemos herramientas de Palantir en nuestras autoridades judiciales. Lo que aprendí en mis investigaciones es que mientras más profundo cavas y más alto subes, el espacio se vuelve más estrecho. Más pequeño es el mundo. Y lo que estamos experimentando ahora mismo es que esta infraestructura, ya sea Starlink, Starshield, Neuralink, o sea que estamos creando una especie de interfaz para el cerebro y las personas y haciendo que su mente sea controlable. O si tenemos ahora aquel como el dueño de la mayoría de los datos del mundo. Palantir, software de vigilancia y armas con IA de Anduril Industries u otras empresas creadas por él. Ahora se establece un nuevo orden mundial, el antiguo colapsa, las Naciones Unidas han muerto y el derecho internacional ya no importa. Los tribunales y todo eso los han castrado. Ahora se nos ofrece algo completamente nuevo. Es interesante tener algo como la Junta de la Paz. La Junta de la Paz es como una versión alternativa de las Naciones Unidas creada por Donald Trump. Al observar la estructura, encaja justo con la visión de mundo de Peter Thiel. Es una empresa offshore. La Junta de la Paz es una empresa offshore. El dinero que llega de todas partes del mundo en miles de millones termina en esa cuenta. ¿Quién es el dueño de la Junta de la Paz de esa empresa? Donald Trump de por vida, ¿sí? Y quién sabe, probablemente después de él, J.D. Vance, a quien personas como Peter Thiel se imaginan y desean como un monarca. Al ver proyectos como Seasteading de Peter Thiel, uno entiende hacia dónde va esto. Seasteading son plataformas flotantes que forman una nación. Eso significa que debe haber zonas libres de moral y sin regulación, donde uno puede investigar como científico en cualquier dirección. Y por supuesto también para los propósitos de Peter Thiel. Bueno, podría hablar mucho sobre en qué dirección invierte Peter Thiel, pero lo que podemos ver no es solo un orden global, sino también una especie de red de chantaje.
Epstein viene de una época que era analógica, sobre todo antes de los años 2000. La digitalización no era avanzada, no había smartphones. En ese tiempo, un Epstein era muy efectivo. Hoy ya no necesitas a un Epstein para reunir material comprometedor sobre alguien. Estas herramientas que adoptamos ahora están creando una nueva infraestructura de chantaje. ¿Qué significa eso concretamente? O sea, ahora el celular, las aplicaciones más recientes que descargo ya están. Todas tienen una puerta trasera para algunos servicios y empresas como Palantir. Palantir simplemente extrae datos de todos los grandes recolectores de datos y conecta esa información y además lo hacen públicamente, lo dicen los directores generales de esas empresas. Ellos utilizan la información que tienen estratégicamente para los beneficios de la inversión colectiva, es decir, este nuevo orden que está surgiendo ahora mismo. Incluso un iPhone ya tiene miles de fotos tuyas en distintas posiciones, en el baño, el sillón y otros lugares. Ya sea para reconocimiento facial, si estos datos se hacen disponibles. Por ejemplo, en el aeropuerto de Dubái me atienden en 5 segundos porque ya saben quién soy. Solo muestro mi identificación un momento. Esta tecnología está muy avanzada. El reconocimiento facial estará presente en todos lados y habrá muchas más posibilidades para evitar caer en esto que siempre llaman la prisión digital. Así que demos un poco de esperanza a nuestros espectadores, creo que eso es muy, muy importante. ¿Cuál es la esperanza? Sí, la esperanza es, después de mi investigación en Silicon Valley y San Francisco, me senté por la noche e hice algunas notas para el libro y de repente tuve esa idea repentina, tengo que ir a México. Y de hecho de repente tuve esta imagen de las pirámides de Teotihuacán. No sé si las conoces. Viví 2 años en México. Ah, ¿en serio? Y son estas pirámides escalonadas. Hay muchos, muchos lugares, por así decirlo, donde puedes ver estas pirámides. Pero volé hasta allá y eso me conmovió muchísimo. Ahí está la historia de Quetzalcóatl. Esa es la figura que aparece. Una figura mitológica que advierte a estas personas y a estas civilizaciones. Afirma ser sobreviviente de una civilización que desapareció por su crueldad, codicia e injusticia. Y él le trae conocimiento a esta nueva civilización y les enseña cómo pueden lograr ese ascenso. Pero les advierte sobre el culto a la sangre, sobre desarrollar una arrogancia y creer que son más grandes que Dios. Lo interesante es que todos estos imperios, sin importar la tecnología que desarrollaron o cuán avanzados se volvieron, al final cayeron. Toda arrogancia tiene un final. Y creo que este sistema también está en decadencia y llegará a su fin. No importa cuán grande o poderoso sea Peter Thiel. Todo esto siempre ha sucedido. Es decir, que existieron élites corruptas, que fuimos manipulados. Actualmente las tecnologías son increíbles y eso ocurre a otro nivel, pero básicamente esa es la historia de la humanidad. Dame 3 acciones concretas e inmediatas para concluir. Ninguno. Creo que debemos dejar de escuchar consejos. Perdón si esto no va como quisieras, pero tenemos que dejar de seguir todo el tiempo a personas que creen que ya lo entendieron. Lo importante es orientarse uno mismo hacia la verdad. Lo importante es ser honesto, sin importar las consecuencias. Ser sabio, por supuesto. No siempre estar chocando con todos y causando conflictos, pero sí estar orientado hacia la verdad, por así decirlo. Eso es lo que... No puedo decirle nada concreto a nadie, excepto que debe trabajar en mejorarse a sí mismo. Todo lo demás es muy individual y no le diría a nadie que ahora debe seguir estos o aquellos pasos. Yo diría que sí, vivan un poco más de manera analógica. Deja de distraerte todo el tiempo, apaga el ruido, sal a la naturaleza, ocúpate de ti mismo. Pero esas son cosas que solo están ahí cuando eres capaz de llevarte bien contigo mismo. Porque
existe este fenómeno de la crisis de la mediana edad y hay personas que están en la cárcel y hay personas que están jubiladas y son muy, muy parecidas. Y son personas que antes estaban enfocados en lo externo y no podían reflexionar. Eran necesarios en todas partes. Y de repente mueren una muerte social. ¿Sí? Después reflexionan. Yo diría, háganlo pronto. Intenten vivir de manera más consciente. Y lo que experimentarán entonces no será una crisis de la mediana edad. Tengo una analogía realmente buena. Sí, tuve mi segundo nacimiento, del que acabas de hablar, que de hecho experimenté cuando salí del sistema de maestros. Sí, entonces empecé así, aquí en YouTube, en línea, a hacerme visible y simplemente a llevar la vida más auténtica de todas. Bueno, sí, en parte ya lo hacía antes también, pero no importa en qué sistema estés, siempre tienes que ignorar una gran parte de ti de alguna manera, en algún lugar. Pero cuando salí de ahí, pensé, ok, ahora es el momento perfecto. Vas a saltar, aunque tengas miedo, pero algún día vas a mirar atrás y vas a decir que fue la mejor decisión de tu vida, ¿no? Para mí fue como un segundo nacimiento. ¿Sí? Una vida auténtica, eso es lo más hermoso. Eliminar complejos. Haz que tus palabras y acciones coincidan. Sean una sola cosa. Y luego vivir la vida sin miedo. Tahir, prométeme que la próxima vez haremos 5 horas. 5 horas. Esto fue porque pude desviarme contigo increíblemente. De verdad lo siento, ¿sabes? O sea, No hay ningún problema. Déjame abrazarte, mi querido. Ven aquí.